Hola Kiko, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Bueno, vamos a dar comienzo ya a la charla que teníamos prevista sobre terapia regresiva, el alma y la muerte en la terapia regresiva. Y bueno, para presentarte a aquellos que no te conocen, eres Carlos González, estás formado en diferentes campos profesionales como psicólogo por la Universidad de Málaga, analista asistencial, logoterapeuta y formador de terapia regresiva en Málaga, Sevilla y en otras provincias y también online ahora. Eh, Aquí vamos a dar una pequeña charla de introducción y también presentación de la próxima formación que se va a realizar en Sevilla. Y bueno, pues para ello vamos a estar hablando del tema de la muerte, el alma y la muerte, y después daremos paso a las preguntas que tengan los participantes, las iremos dejando para el final, para luego después responderlas. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Kiko, por darme esta oportunidad de conectar con, digamos, los amigos cercanos al rincón de Kiko de Sevilla. Muy bien, pues ya damos comienzo. Gracias. Es así, ok. Entonces, ¿puedo empezar ya, Kiko? Sí, Muy bien, bueno, pues ante todo, muy buenas tardes a las personas que nos estén viendo en este momento y también, bueno, pues buenas tardes a las personas que nos vean, o buenos días o buenas noches, no sé cuándo nos verán, las personas que vean este vídeo, pues cuando puedan verlo. Me confirman que se oye bien, me alegro un montón, estoy estrenando un micro nuevo que acabo de conectar al ordenador, hemos hecho una pequeña prueba hace unos minutos con Kiko y parece que el sonido es bueno. Pues bueno, ante todo, dar las gracias a la vida, dar las gracias a Kiko y dar las gracias a todos vosotros por estar ahí, dándome la oportunidad de expresar lo que pienso, lo que siento y hablar de las experiencias que voy acumulando con la terapia regresiva. Deciros que llevo aproximadamente un poquito más de 11 años practicando terapia regresiva, que llevo aproximadamente unos 6 años aproximadamente con la escuela, que desde hace unos 3 años, este creo que será el 7º año de formación, desde hace 3 años estamos también con el aula abierta en Sevilla. Y bueno, en los últimos 2 años estamos ahí colaborando con Kiko y con el Rincón de Kiko. Me siento pues bendecido y muy afortunado por la vida, por darme la oportunidad de estar en esa preciosa ciudad de Sevilla, de la cual estoy enamorado. Le estoy siendo un poquito infiel a Málaga a veces. Gozo y disfruto de la ciudad de Sevilla cada vez que estoy por ahí. Si Dios quiere, estaré ahora a partir del 16 de octubre, 17, 18 y 19, estaré ahí atendiendo a pacientes y también impartiendo el primero de los seminarios de formación, la modalidad asistencial en terapia regresiva. Estaremos durante 9 meses ahí impartiendo docencia, entrenando a futuros buenos profesionales en esta técnica maravillosa, en esta rama de la psicoterapia. El tema de hoy, como sabéis, trata sobre el alma y la muerte, concebido desde la experiencia que como terapeuta en terapia regresiva o terapia de vidas pasadas, pues voy acumulando. Algunos me conocen, otros probablemente será la primera vez que me puedan oír. Yo fui instruido por el doctor José Luis Cabuli, médico argentino con una larga trayectoria en esta disciplina. El hombre acumula ya más de 30 años de experiencia. Y bueno, pues tuve la fortuna de formarme con todo un grandísimo profesional, lo cual pues ha acelerado mi evolución a unas revoluciones que no podría haber alcanzado en caso de haber tenido otro recorrido. La gran suerte de que la vida me dio la oportunidad de elegir a un profesional con muchísima experiencia. Imaginaros el impulso que eso supone para un practicante, ¿no? Cuando se inicia.
La muerte y el alma y la muerte. Yo lo primero que aprendí en una de las regresiones, después de un rodaje ya de unos meses en la formación, lo primero que aprendí sobre práctica, no sobre libros, no sobre teoría. Lo primero que aprendí sobre la muerte fue cuando me vi en un cuerpo que no era el mío, siendo una persona que no soy yo, en ese caso era una mujer, con el pelo largo, un poco rizado, color pelirrojo, cobrizo, y claramente en tierras irlandesas, siendo la hija de un señor que se podía decir que era una especie de responsable, de autoridad, de alcaide en un pueblo. Un pueblo no era pequeño, pero tampoco era un pueblo grande, ¿no? Cuando me vi en aquel cuerpo, sintiéndome que era aquel personaje y sintiendo que ese cuerpo era mi cuerpo. Entonces dije, madre mía, pero si soy yo. En ese momento se produce una especie de shock, digamos, ontológico, de creencias, de principios, de valores, de cultura. Porque claro, uno, hasta unos segundos antes, creía ser Carlos González Delgado. Y en esta experiencia de súbito, me meto en un cuerpo que no es mi cuerpo, me siento una persona que no soy yo, pero es que lo siento exactamente igual que siento mi propio cuerpo. Entonces, se produce aquí un shock que dura un tiempo que soy incapaz de definir, donde algo sucede ahí dentro y digo, madre mía, pero si soy yo. Entonces, claro, la reacción siguiente es decir, bueno, vamos a ver, espera, ¿esto qué es? Yo esto no lo puedo entender. Pero, ¿y este quién es? Entonces hay unos segundos de desidentificación con lo que uno se ha estado identificando toda su vida. De desconexión de tu propia realidad, de tu propia identidad. Una partición identificativa que te deja descolocado. Y todo esto sucede en unas fracciones de segundo. En ese momento me digo a mí mismo, madre mía, ¿y este quién es? Pero si también soy yo. Y en ese momento yo vivo paralelamente, al mismo tiempo, en dimensiones o en realidades distintas, paralelas, pero en el mismo instante, en el aquí y ahora, me veo siendo mujer, evidentemente en una vida pasada, y siendo hombre en esta. Esa terapia, que era una práctica con mi compañero Xavi de Barcelona, estábamos en tierras catalanas, estábamos formando los dos con Kabuli. En esa regresión, conforme se fue desarrollando, a esa mujer que soy yo, le suceden una serie de cosas conforme se va desarrollando la terapia regresiva. Grosso modo hablando, para no prolongar mucho la experiencia, porque quizás lo interesante es la experiencia de la muerte y no lo que sucede durante la propia terapia, pues resumiendo, esta mujer que soy yo está muy feliz, estoy muy feliz en un campo de cereales, probablemente de trigo,
o al menos eso parecía. Estamos hablando de Irlanda, ¿eh? Ignoro si hay campos de trigo en Irlanda. Supongo que en alguna fecha, en algún lugar, puede ser real. La cuestión es eso, es lo que yo estaba viviendo. Y yo voy avanzando, además había flores, había plantas, de diversos colores, todo era hermoso, bello, lindo. Yo me sentía una mujer plenamente feliz, gozosa, inmensamente llena de vida. Y conforme voy avanzando en la terapia, aparece una especie de nubes oscuras y se oscurece la experiencia, como si entraran en un nubarrón oscuro, oscuro. Y ahí se termina la práctica. En otra ocasión, en otro de los encuentros, aquello quedó sin avanzar más. Estoy haciendo otra práctica con otro compañero también y aparece la misma escena, vuelvo a sentirla, vuelvo a identificarme con esta mujer, siento claramente que también soy yo. Ya no era la primera vez, ya había una apertura mental mayor en mí que permitía la experiencia. La primera vez es como si la quisiera bloquear de algún modo, como si no la quisiera admitir, pero bueno, se desarrolló hasta donde se pudo. En esa ocasión también se desarrolló, entramos en una nube y terminó más o menos en lo mismo. En una tercera práctica, en otro día distinto, aprovechando la ayuda del doctor Kabuli, el hombre ya con su experiencia me indujo con un respeto sagrado, sin forzar para nada la experiencia de mi alma, aprovechando su experiencia, me hizo atravesar la nube oscura, gris oscuro, asegurándome que no siempre iba a durar. Y cuando consigo salir de esa nube, entonces mi mente normal, lo que yo llamo mi conciencia inferior, estamos hablando de la personalidad o ego, que aunque, como todos sabemos, siguiendo a Wayne Dyer, es la honorable capacidad que tiene mi alma para desarrollar mi propia individualidad, como Carlos González Delgado, el psicólogo tal, ¿vale? No deja de ser algo maravilloso, un regalo de la vida, pero yo soy mucho más que eso. Entonces, una vez conseguido filtrar esos obstáculos de la mente inferior o conciencia normal, expando conciencia y desde mi conciencia superior o alma superior ya me permito a mí mismo avanzar en la experiencia. La experiencia fue terrible porque me esperan dos señores, yo siento miedo, intuyo que puede haber un problema grave, avanzo en la experiencia, hay un gran árbol, giro a la derecha detrás del gran árbol, aparece el primero de ellos, siento miedo como mujer, algo malo me puede ocurrir, sigo avanzando, uno me increpa, me para, el otro está más retirado, todo esto sigue avanzando hasta que claramente venían a lo que venían, a violarme, sexualmente hablando. Se produce la violación, fue terrible para mí, sentirme mujer violada en ese momento, ahora puedo entender mejor a cualquier mujer que es forzada, violada por un hombre, me puedo poner en su pellejo porque yo lo he vivido y lo he experimentado en esta vida, aunque la experiencia de alma se correspondiera con una vida pasada. Entonces, cuando terminan, estos dos hombres se cuestionan qué hacer conmigo. Si me dejan libre, si me dejan viva, pues yo les puedo denunciar, mi padre tiene poder y sobre ellos va a caer una desgracia. La elección fue matarme. Una muerte dura porque ellos deciden matarme machacando mi cabeza con piedras grandes. Me golpean en la cabeza hasta que primero pierdo la conciencia y después pues literalmente me machacan el cerebro, lo cual acaban con mi vida. Una muerte traumática,
con unos momentos muy traumáticos, tanto en el momento de la violación como en el momento de la muerte, con pérdida de conciencia incluida. Y bueno, de lo que me doy cuenta a lo largo de esta experiencia, de lo que me doy cuenta es que lo que allí se muere es el cuerpo. Lo que me enseña esa sesión regresiva, esa terapia regresiva, es que lo que realmente mataron en mí fue mi cuerpo de mujer. Aquí te planteas cosas muy interesantes. Si se concibe desde la mente inferior, evidentemente esto tiene poco sentido. Esto es una falacia, esto se debe a no sé qué historia sináptica, eléctrica, bioquímica, etcétera, etcétera. Esto es una alucinación, esto es una desconexión, ¿qué tal? Todo lo que se quiera, digamos, justificar. Si se vive desde la óptica de una conciencia mayor, más expandida, más extendida, entonces la cosa adquiere otro sentido. Cuando yo compruebo que una vez que asesinan mi cuerpo, algo en mí sigue vivo, algo que yo denomino conciencia superior. Es decir, hay una conciencia inferior que alcanza su cenit. Esta conciencia inferior se identifica sobre todo con el cuerpo. Y cuando el cuerpo muere, esa parte de la conciencia también muere. Eso lo noto, lo siento, lo experimento. No es cuestión de creencia, es cuestión de experiencia, ¿vale? Entonces, cuando se sigue avanzando en la regresión, yo me voy dando cuenta de algunas cosas que son claves. Siento perfectamente cómo mi cuerpo se va muriendo. Siento perfectamente en mi cuerpo la violación. Ahora soy consciente de qué reacciones en la vida de Carlos como adulto estaban directamente relacionadas con aquella experiencia de otra vida de hace bastante tiempo. Como eso me obligaba a tener unas reacciones físicas, unas reacciones emocionales y también unas reacciones mentales. Es decir, que mi cuerpo actuaba de modo automático, autónomo, sin mi control, que mis emociones se disparaban y que mi pensamiento se disparaba ante situaciones que pudieran asemejarse a aquella experiencia fatal en aquella vida. Lo interesante es que no solo aquello me obligaba a vivir, a sentir, a pensar de una manera determinada y concreta, sino que cada una de esas imposiciones, por decirlo de algún modo, me estaban impidiendo tener otras experiencias, sentir otras cosas, pensar otras cosas, ¿vale? Por lo tanto, actuar de otro modo. Esta es la grandeza de una terapia regresiva bien realizada, bien practicada con criterios profesionales y con una exquisita ética, un respeto absoluto al proceso conciencial del paciente, donde el terapeuta no precipita nada, no precipita nada, y permite que la experiencia se desarrolle tal cual se deba desarrollar, sin influir directamente en ella. Entonces, aparte de las lecciones que el alma ya te ofrece en la propia regresión, y que si el terapeuta es experimentado y está bien formado, supone, no exagero, supone un avance que puede equivaler a 15 o 20 sesiones de psicoterapia estandarizada, pero va más allá, porque no se trabaja desde la consciencia normal, desde la consciencia inferior, no se trabaja desde ahí. Se trabaja en conciencia expandida,
La conciencia expandida es una capacidad innata que viene ya, digamos, instalada en el coche, en el vehículo, como un extra que la fábrica ya nos pone en el modelito normal de coche que ocupamos, nuestro vehículo físico. Ya viene instalada. Viene, por supuesto, instalada desde nuestra conciencia superior. Esa capacidad de expandir conciencia que no está reñida con la conciencia normal, es decir, que el paciente, en ese caso era yo, ahora son mis pacientes, sin dejar de estar presentes en su conciencia normal, siendo plenamente conscientes de su cuerpo de aquí y ahora, en el aquí y ahora, en la sala, siendo el personaje que todos nosotros vamos siendo en este momento de nuestra existencia. Sin dejar de identificarse con ello, empieza a identificarse poco a poco cada vez más con esa conciencia superior que no está sometida al control mental. Y comienzan a aparecer de manera fluida, natural y espontánea, progresivamente, esas experiencias más profundas que suponen un claro conflicto en la conciencia del paciente. Entonces, de lo que me di cuenta, y esto es una maravilla, es que de manera experimental, no por lectura, ¿vale? No por lectura, no por creencia, ni por oposición, que sería otra creencia, sino por experiencia propia, vital, innegable, me doy cuenta que lo que muere es mi cuerpo. Y que hay algo dentro de mí que sobrevive a toda esa experiencia, que es testigo de toda esa experiencia. Imagina por un momento el sufrimiento que padecen en este instante millones de seres humanos, que les está tocando vivir experiencias terribles. Millones de seres humanos sufrientes. Imagina por un momento que pudiéramos hacerle a todos ellos una terapia regresiva de cualquiera de sus vidas pasadas, de cualquiera de sus traumas de esta vida. No han podido vivir de todo. Imaginaros que pudieran revivir esa experiencia terrible, que pudieran tomar conciencia de todo, incluida la muerte. En una terapia regresiva se reproducen exactamente los mismos síntomas de la muerte física de la vida pasada, de la que sea. Y uno ve cómo experimenta el paciente en su cuerpo de ahora la muerte literalmente hablada. Estertores de la muerte, síntomas físicos, bloqueos físicos, tensiones en el cuerpo. Es impresionante el lenguaje no verbal que se vive en una terapia regresiva. A ello le unimos el verbal. Os aseguro que el lenguaje no verbal es 100 veces más rico que el verbal. Y la información que se capta a través del lenguaje no verbal es 100 veces más rica que el lenguaje verbal. Por eso la gran diferencia entre una terapia regresiva y una terapia estandarizada, aunque te pegues sesiones, sesiones, sesiones y horas y horas y horas, nunca se llega a la profundidad que la técnica regresiva te permite. Pues imaginad el impacto en el paradigma mental que maneja el paciente, en este caso era yo, que se produce después de esa sesión donde por fin me permito vivir la muerte y algo dentro de mí, después de esa terapia, cambia para no volver atrás nunca jamás. En ese momento entendí que yo no soy lo que pienso, que yo no soy mis creencias, que yo no soy mis pensamientos, que yo no soy mis sentimientos, que no soy mis emociones, que no soy lo que digo, porque a veces lo que digo no lo digo ni yo, que no soy lo que hago,
que sin dejar de ser toda y cada una de estas cosas, soy algo más grande. Soy un trozo de la realidad manifestada. Pero lo gracioso es que no solo me doy cuenta que soy un trozo de la realidad manifestada, no, no para ahí la cosa. Lo más interesante es que me doy cuenta experiencialmente hablando que también soy un trozo de la realidad no manifestada. En términos místicos, cuasi religiosos, estoy hecho de la misma pasta que Dios, si entendemos a Dios por una realidad absoluta, que lo incluye todo. Soy parte de ese todo. Y tú, que me escuchas, da igual que seas hombre o mujer, da igual que te estén sucediendo cosas más agradables o menos agradables, tú que me escuchas también eres un trozo, eres un trozo de esta realidad, eres un trozo de esta realidad transitoria y provisional que pertenece a una experiencia que no es transitoria y que tampoco es provisional. Y esto solo lo puedo hablar desde mi experiencia como paciente en terapia regresiva, pero no lo puedo demostrar, no lo puedo justificar. La mente inferior, la mente académica, normal y corriente que pretenda someter a prueba de realidad científica a la terapia regresiva jamás podrá tener éxito. Lo que no implica que no puedan ser comprobadas empírica y científicamente muchas realidades del alma. Claro, si vamos realmente a una confluencia entre ciencia y espiritualidad. Fijaros que aquí detrás mía está la pancarta de la Asociación Española de Terapia Regresiva. Tengo el honor de ser su primer presidente, junto con 14 o 15 de mis alumnos, mis antiguos alumnos, pues la creamos. Hoy día estamos expandiéndonos ya, somos 31 profesionales activos, digo activos, y algunos de ellos ya son personas que fueron formadas por mi profesor, el doctor José Luis. Supongo que con el tiempo vendrán personas seriamente formadas por prestigiosos profesionales y que entre todos vamos a darle una mayor seriedad, un mayor carácter, si es posible, al máximo académico y científico. Sé que faltan años, faltan muchos años todavía, sobre todo en España, pero todo se hará si lo hacemos con profesionalidad, con honestidad y con ética. Pero no me quiero desviar del tema, no quiero hablar de la asociación, aunque, bueno, pues nuestro bebé ya no es un recién nacido, tiene 1 año y pico de vida, va buscando los 2 años y va haciéndose un poquito fuerte. Hemos tenido la gran fortuna en el grupo de Sevilla, de este curso que recién está terminado. Por cuestiones de COVID y demás, estuvieron los alumnos sevillanos aquí en Málaga 7 días, aquí en el centro ADMA de Málaga, y pudieron acabar su formación. Los 5. Bien preparados, los 5 les puede dar su diploma, su certificado de finalización. Están reconocidos y avalados por la Asociación Española de Terapia Regresiva y la inmensa fortuna, en este caso, no sé de esa edad, de que 3 de ellos son psicólogas, un médico y una antropóloga. Personas de alta cualificación académica, de mérito académico, que tienen una mente suficientemente flexible para haberse formado en terapia regresiva y empezar a ayudar a otros seres humanos aplicando esta técnica. Yo digo que a veces una sola sesión en terapia regresiva, aunque a veces son necesarias 2 o 3, una sola sesión puede cambiar tu vida. Las consecuencias que particularmente se derivaron de mi participación como paciente en aquella experiencia, en aquella terapia regresiva de una vida anterior donde experimenté mi propia muerte o asesinato, fue que perdí el miedo a la muerte. Fijaros cuántas personas en estos momentos están
viviendo su vida con miedo a la muerte. Conforme vas conociendo, desarrollando conciencia, conociendo disciplinas diferentes, pues te vas dando cuenta que el miedo a la muerte, en parte, en una gran parte, es también miedo a la vida. Sí. Si yo tengo miedo a la muerte, después de más de 11 años de práctica con terapia regresiva, más todo el recorrido que yo llevaba ya de antes, no me atrevo a vivir siendo quien soy. El miedo a la muerte me impide ser auténticamente yo. Me impide manifestarme como yo voy siendo de verdad. Fijaros lo hermoso. Miedo a la muerte es miedo a la vida. Cuando yo pierdo el miedo a la muerte después de aquella terapia regresiva en una sola sesión, aunque recordar, fueron necesarias 3 sesiones, porque el control mental racional era tan fuerte que no me permitió en las 2 primeras ocasiones acceder a la muerte. También es verdad que eran prácticas con mis compañeros, que tenían tan poca experiencia como yo. Es decir, que no es lo mismo hacer una terapia regresiva en manos de un experto que en manos de una persona que se esté formando o que esté recién formada. La experiencia es un grado. Y un terapeuta experimentado pues conseguirá en una sesión lo que a lo mejor uno no experimentado no consigue en 5, ¿vale? Eso es obvio, es de sentido común. Recuerdo me contaron una anécdota de un señor que se le estropea el coche, súper electrónico de estos modernos, no lograba arrancarlo, la grúa se lo lleva al taller, va el mecánico, hace así, pam, pam, no arranca, y le da un botoncito nada más con el dedo, y el coche funciona a las 1000 maravillas. Y digo, ay, muchas gracias, ¿cuánto es? Dice, 100 euros. Y le dice el señor del coche, hombre, por favor, 100 euros por apretar un botón nada más. Y dice, no, 100 euros por tener el conocimiento y la práctica de saber que apretando este botón le ahorra a usted un montón de reparaciones innecesarias. El otro señor se quedó como diciendo, pues tiene razón, y le pagó los 100 euros muy gustoso. Una terapia regresiva ejercida por un profesional seguramente te va a costar más dinero que ejercida por un no profesional, pero te aseguro que el efecto es superior. Por mi consulta han pasado calculo, más de 1.300, 1.350 personas por ahí aproximadamente. Muchas de ellas fueron regresiones que en el pasado yo hacía muy largas, equivalente en horas de vuelo a unas 2.000 o un poquito más de 2.000 regresiones. Puedo decir honestamente que en horas de vuelo habré realizado unas 2.000 regresiones. En números absolutos, no en números relativos, sí. Entonces, deciros que la mayoría de mis pacientes, con una sola sesión, arreglaron lo que venían a arreglar. También es cierto que cuando hay muchos conflictos emocionales profundos, una sola sesión no es suficiente, ¿vale? Entonces es mágico. Perder el miedo a la muerte supone darte permiso para vivir. Cuando te das permiso para vivir, te das permiso para experimentar y cometer errores, rectificar, ahondar en la experiencia, no quedarte enganchado a traumas del pasado, perdonar y ser perdonado, comprender de verdad que cuando pierdes el miedo a morir, porque sencillamente la muerte no existe tal como es concebida desde la conciencia inferior, en el sentido del fin de algo, no acaba nada, continúa un todo con otra forma, en esta ocasión sin cuerpo físico, pero es la continuidad de una experiencia consciencial. Entonces es magnífico, porque no solo pierdes el miedo a la muerte, sino que te permite ser tú. Porque si quitamos de la conciencia del ser humano el miedo a la muerte, y fijaros ahora mismo, en España, el miedo al COVID. Imagina por un momento que sin negar la existencia del virus, está claro que existe,
con independencia de su naturaleza de laboratorio o no laboratorio. No entro en polémica, no es necesario. Imagina por un momento que no tuviéramos miedo al COVID-19. Imaginad a que la realidad sería totalmente distinta. Si no tuviéramos miedo a morirnos, probablemente ninguno de nosotros estaría pensando, sintiendo y actuando del modo en que lo estamos haciendo. Ninguno de nosotros. Fijaros la gran liberación de entender la muerte como una transición, como el tránsito a otra forma de existencia, más libre. Repito, más libre. Sin cuerpo físico. Voy a beber un poco. Volando. Moviéndote libremente entre planos de la realidad diferentes. Ascendiendo a los lugares que nos corresponde según lo que hemos integrado en la etapa humana. En la casa de mi padre hay muchas mansiones o moradas. Se corresponde justamente con los lugares en el plano astral, en el mundo de la luz, donde van las almas después de la muerte en el cuerpo físico. Y no todas las almas van al mismo lugar. Entonces, siguiendo la tónica que quiero mantener y tratando de concluir para ir viendo las diferentes opciones. Yo aquí, no sé Kiko cómo lo lleva, yo aquí no veo de momento ninguna pregunta en el chat, no sé si yo tengo activado el chat o no, al conectar ha desaparecido algunas cosas que yo pensaba que iban a estar y estoy pues aquí. No, no hay ninguna pregunta por ahora. Ok, estupendo, gracias Kiko. Pues entonces decía que de entrada lo interesante del tema es que cuando yo pierdo el miedo a la muerte y por lo tanto el miedo a la vida y me atrevo a ser yo, dejo de juzgar. Es otra consecuencia. Cuando comprendo que todo lo que nos sucede es siempre, sin excepción, el fiel reflejo del verdadero desarrollo de nuestras conciencias y que atraemos a las otras conciencias, a las otras almas, para vivir las cosas que tenemos pendientes de vivir, para integrarlas, transmutarlas, por tanto sanarlas y pasar página. Entonces, si comprendiéramos que esto es así, después de más de 11 años de práctica y algunas que otras regresiones que me han hecho a mí a lo largo de estos años, yo me he dado cuenta de muchas cosas. No soy capaz, mientras me mantengo en mi centro, de condenar a nadie. No soy capaz de juzgar a nadie. Seguramente yo hice en el pasado cosas peores a las que mi mente normal quiere juzgar y condenar. Y por lo tanto, ¿quién soy yo para condenarte a ti si tú has cometido algún error en esta vida? No. Es una gran liberación del alma vivir la muerte conscientemente y darte cuenta que es el inicio de una nueva etapa. Es la vuelta a la casa del Padre, a nuestro hogar. Es el regreso a nuestro hogar. Entonces, imaginad la experiencia tan maravillosa, la fortuna tan grande que tiene el paciente cuando sale una vida pasada, aunque fuera un solo fragmento, y el terapeuta está suficientemente cualificado, formado, capacitado para llevarte a la muerte y trabajar a fondo la muerte. Probablemente va a ser el regalo más grande que tu alma pueda recibir en un solo día, en una sola sesión. Yo creo que, grosso modo hablando, sinceramente, he dicho lo que es clave en relación a la muerte y al alma. No es que no exista la muerte, existe como un proceso de transición, un tránsito,
donde soltamos un cuerpo humano que nos pesa, que es denso, y volamos, nos elevamos. En función a lo integrado y lo aprendido, cogeremos nuevos cuerpos, nuevos vehículos, con características diferentes, con compañeros de viaje diferentes o los mismos, que a veces intercambiamos papeles, que a veces a mí me corresponde desarrollar un rol y a ti a otro, después distinto, después es el opuesto, y vamos haciendo un gran juego, una gran danza de alma. Vamos dándonos y recogiendo, vamos devolviéndonos cositas pendientes. Y que hoy día muchos de los matrimonios que están felizmente unidos fueron grandes enemigos en el pasado. Algunos de ellos incluso le quitaron la vida a su cónyuge. Y la vida les da la oportunidad de tener un encuentro de alma, de sentir algo muy profundo, de conectar y de amarse y respetarse. Yo creo que lo básico está comentado sobre la muerte y sobre el alma. Ampliarlo, bueno, es ponerle palabrería. Si hay preguntas, podré desarrollar cosas más concretas. Mientras que alguno de vosotros se anime a hacer alguna pregunta por el chat, voy a hablar de la formación. La formación que se va a iniciar dentro de muy poquito. Si no me equivoco, creo que va a ser el 17 y el 18 de octubre, si no, Kiko, que me corrige, que está por ahí. Pues el 17 y el 18 de octubre yo estaré en Sevilla ese fin de semana dando formación. Por cierto, si alguna persona que no esté interesada en la formación y si esté interesada en hacer una terapia regresiva, pues puede aprovechar mi estancia en Sevilla y solicitar ser atendido ahí en el Rincón de Kiko. Kiko, ¿entro a hablar un poquito a la formación o tú tienes algo que quieras Sí, intervenir? hay una pregunta de Susana Villegas. Es, ¿en una regresión controla siempre el terapeuta la situación? Vale, pues ahora le voy a contestar. Voy a exponer un poquito, ya que he entrado en la formación, voy a exponer durante 3-4 minutos la formación, dejamos listo ese tema y paso a contestar todas las preguntas de Susana o cualquier otra que pueda entrar a partir de ahora. Decía que empezamos la formación en terapia regresiva en el Rincón de Kiko el mes de octubre, que vamos a concluirla en el mes de junio de 2021, que la formación está garantizada porque en caso de que hubiera algún confinamiento parcial, tanto en Málaga como en Sevilla, que nos impidiera celebrar alguno de los seminarios, tenemos todo previsto para pasarla a la modalidad online sin que se pierda ni intensidad ni calidad. Este año hemos tenido la experiencia de los últimos 3 seminarios, precisamente en la parte de la formación donde se trabaja con otras conciencias no humanas, donde los terapeutas aprenden a trabajar con conciencias que no son de este plano, no son del plano de la Tierra, pues esos 3 seminarios se cambiaron por un intensivo de 7 días hace cuestión de un mes por ahí. Y que aunque fuera con atraso han podido presencialmente acabar su formación, que hemos mantenido la formación online y que ya con la práctica, con el aprendizaje de este año, pues si hubiera incidencias mayores, no se va a interrumpir la formación en ningún momento, la vamos a mantener online y eso sí, siempre con prácticas reales. Si alguien me dice que es lo mismo hacer una terapia online o en directo, presencial, diré que no, que es mucho más rico hacerlo de manera presencial. Pero como mal menor, es increíble, increíble lo que se obtiene con una buena terapia también en la modalidad online. La formación tiene 5 bloques de conocimiento, están puestos en la web, yo creo que Kiko también lo tiene por ahí publicado. La web mía es www.terapiaregresiva.net y ahí están los 5 bloques de conocimiento. Está también el programa de estudio, ¿vale? La formación es práctica, práctica, práctica. Desde el primer seminario los alumnos ya están haciendo su primera regresión. El modelo a imitar, lógicamente, es el del profe, es el mío, y es increíble porque el 90-95% del tiempo es práctica. Y estudiamos comentando las prácticas, qué se puede hacer, qué está bien realizar, qué se debe de evitar,
que está prohibido por cuestiones de ética y cuestiones deontológicas. Los primeros 3 meses sirven para integrar lo que es la estructura básica del trabajo. Los segundos 3 meses sirven para integrar la estructura básica del trabajo enfocada a las almas perdidas o seres que no han trascendido a la luz, seres que se quedaron por aquí, apegados a la tierra o a seres. Y la tercera parte, como adelanté hace unos minutos, es el trabajo también con conciencias no humanas, seres de otras dimensiones no humanas. La formación es muy, muy profesional y a diferencia del grupo de Málaga, el grupo de Sevilla tiene 9 seminarios, el grupo de Málaga tiene 10 porque incluye la visita del doctor Cabuli a Málaga, que quizá este año se cambie a una jornada de 3 días donde va a venir también el doctor Juan José López Martínez, que fue su mano derecha en la formación durante 7 años, otro doctor con más de 20 años de práctica en terapia regresiva y con un servidor. Seguramente, si todo sale bien, yo estaré a cargo de un viernes, el doctor Juan José López Martínez estará a cargo de un sábado y el doctor José Luis Cabuli estará a cargo de un domingo. Y quizá, está por definir, tengamos una mesa redonda al final de cada jornada entre los 3 profesionales con los asistentes. Todos los alumnos de Sevilla, de manera voluntaria, no están obligados, no puedo obligar a una persona de Sevilla a viajar a Málaga, pero todos tienen la opción también de asistir a este encuentro. Cualquier persona interesada, por favor, que se ponga en contacto con Kiko, ahí tenéis el teléfono, ¿vale? Llamarlo. Ahora mismo ya está abierta la matrícula, que yo sepa, hay 4 personas que ya han reservado su plaza, por lo cual vamos súper bien. Y hay alguna persona más que ha preguntado y que tengáis eso, la tranquilidad de que pase lo que pase, el grupo termina y termina felizmente formado. Otra cosita también que quiero deciros, y con esto ya concluyo, que todos los alumnos formados en mi escuela tienen su titulación reconocida y avalada por la Asociación Española de Terapia Regresiva y que si ellos quieren pueden afiliarse, pueden inscribirse como miembro de esta asociación que les va a ofrecer una serie de servicios que no van a tener si no están organizados. Y Kiko, yo creo que lo básico lo he transmitido. Si hay algo que se me haya olvidado, tú me lo recuerdas, ¿vale? Está todo bien. De todas formas, en el chat he puesto el enlace de tu página, la mía y el calendario. Muy bien. Pues vamos a repasar entonces las preguntas, ¿no, Kiko? Sí, empezamos por el orden que han ido entrando. Vale. La primera ha sido Susana, como te comentaba. Voy a retroceder un poquito en el chat y dice... Tengo que localizar la Sí, pregunta. lo tengo yo aquí. Dice, en una regresión controla siempre el terapeuta la situación. Eso es. Eso es. Pues ya a partir de ahora ya te lo dejo a ti. Susana, te respondo, no. Según mi propia experiencia personal, el terapeuta no debe jamás controlar nunca la situación. El terapeuta debe permitir que la experiencia se desarrolle de manera absolutamente libre y no intervenir nunca. Otra cosa, ese es el principio general. En cierta ocasión, yo me vi obligado a intervenir e interrumpir una experiencia de una alumna de Málaga porque la compañera, que era novata, le dijo a la cuenta de 3, irás al origen de todo, y no le mandó al origen del conflicto que se estaba trabajando. Y la chica empezó a pegar una especie de botes en la colchoneta y su conciencia fue al origen de todo. Pero al origen de todo, para esta alma, no era ni siquiera el planeta Tierra. Hizo un viaje astral a lo bestia, donde ella se definió volando a una velocidad supersónica, sintiendo que tenía como 14, 20, 24 cuerpos, en ninguno de ellos estaba, viajando a una velocidad tan grande, que cuando yo lo vi pregunté, ¿qué ha pasado? Cuando me lo explicaron, tuve que intervenir y con una orden que tuve que repetir en 2 ocasiones, paré el viaje y la traje de vuelta a la Tierra. No se va a quedar ningún alma colgada afuera, que nadie tenga miedo de eso. Pero en una escuela, y yo lo quiero dejar muy claro, seria, profesional,
con unas buenas prácticas y con una ética bien desarrollada, jamás se controla, porque la palabra que utiliza Susana es control, jamás se controla la experiencia, todo lo contrario, se permite la experiencia, sea la que sea. Y eso no significa que el terapeuta no esté dotado, preparado, cualificado para reconducir la experiencia si fuera necesario. Permitimos la experiencia en toda su extensión, sin controlar nunca absolutamente nada y reconduciendo la situación en caso de necesidad extrema. Pregunta de Miguel García. ¿Se puede hacer una terapia regresiva? Entiendo que lo hace desde la pregunta desde el paciente, por simple curiosidad. Llevo más de 11 años de experiencia. Me han pedido en algunas ocasiones, quizás 10, 12, 15, no más, terapia regresiva por simple curiosidad, y en el momento que hemos indagado un poquito en las experiencias, no era cierta. Bueno, era cierto y no era cierto. Claro que había una simple curiosidad. En el momento que se indaga, normalmente hay conflictos profundos que el alma tiene sin resolver. Por eso viene la persona, por simple curiosidad, sin ser consciente que tiene un conflicto profundo, a la terapia. Si bien es cierto que en cierta ocasión un chico de Sevilla, precisamente hace ya años, que vino a Málaga a hacer su terapia regresiva, el chico, yo no puedo dar su nombre, colaborador de las Naciones Unidas, técnico planificador de programas para Latinoamérica y África, este chico, su alma estaba tan limpia, tan evolucionada, que fue una gozada porque no hubo ningún conflicto. Viajó al pasado, no le pude ayudar en ese sentido desde el punto de vista terapéutico, simplemente permitirle la experiencia, ayudarle. Y es verdad que de 1.350 personas, calculo aproximadamente, que han pasado por mi consulta, es la única persona que no tenía ni un solo conflicto en su alma. Así que detrás de la simple curiosidad, en realidad habría que reconocer que más bien hay una necesidad del alma de sanar algo. De nuestro amigo Roberto Venegas nos viene la pregunta siguiente. ¿La terapia regresiva tiene alguna base sobre el libro de los espíritus? Bueno, me imagino que el libro de los espíritus se refiere al de Allan Kardec o algún otro, no sé a qué libro se refiere. Parece que sí, debe ser el de Allan Kardec. Puede ser. Yo creo recordar que leí un libro que se llama El libro de los espíritus, creo recordar que es de Allan Kardec. Son tantos los libros que he leído que a veces los confundo y los autores los confundo. Sí, es correcto. Vale, la experiencia, digamos, espírita es distinta a la experiencia que se obtiene con terapia regresiva. La experiencia de Kardec es maravillosa. Yo he leído bastantes libros, de hecho existe aquí en Málaga, cerquita de aquí donde está el centro ADMA nuestro, en la barriada de aquí, muy cerquita, de Parque Mediterráneo, existe una librería esotérica específica de Allan Kardec, de la asociación que ellos tienen, y venden toda la bibliografía de este hombre. No necesariamente se basa la terapia regresiva en la experiencia real y verdadera de Allan Kardec, ni en sus libros. Yo he leído como 7 u 8 libros de Allan Kardec. A mí me gusta empaparme de los autores. Cuando conozco a autores, procuro comprar un mínimo número de libros, la bibliografía, igual que cuando conocí a Rudolf Steiner, pues yo compré toda la bibliografía que conocía en español. Cuando conocí a Neville Goddard, compré toda la bibliografía en español, me lo leo, me lo estudio, me lo subrayo. No, la experiencia de la terapia regresiva no tiene que ver con la experiencia de Allan Kardec, aunque en algunas cosas, evidentemente, sí coincidimos. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente, que es de Villar Pérez. ¿Puedes entender tus relaciones actuales con las personas que te rodean a través de las regresiones? Totalmente. De hecho, no es lo mismo tener conciencia al haber experimentado unas cuantas regresiones cuando reconoces a las almas que ahora viven contigo y eres consciente de lo que viviste en el pasado en vidas anteriores.
mejor tener una experiencia de 5, 8, 10 regresiones sobre vidas pasadas, porque en casi todas ellas van a reaparecer algunas de las almas que ahora viven con nosotros, sobre todo cuando en aquellas vidas no se pudo concluir, no se pudo resolver las cuestiones kármicas que tenemos pendientes. Puse el ejemplo de un marido y una mujer hace unos minutos, que son un marido y una mujer muy bien allegados. Tengo muchos pacientes que son un matrimonio muy bien allegados, se entienden a la misma maravilla, y en el pasado se hicieron mucho daño, incluso se asesinaron unos a otros en más de una ocasión. Igual ocurre con los hijos, igual ocurre con los hermanos, igual ocurre con los abuelos, con los bisabuelos, con los nietos, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los jefes. A veces hay un jefe haciéndonos la vida imposible y es porque había una deuda kármica. Recuerdo una vez aquí en la Asociación de Vecinos Parque Litoral, estaba dando una conferencia con más de 50 personas, todo en círculo, y había una persona, una señora que no paraba de interrumpirme constantemente, y yo ya cansado, cuando me interrumpió por quinta o sexta vez, le dije, ¿me permites que te ponga la mano en la cabeza? No recuerdo qué fuerza, qué energía me inspiró, pero fue real como cuento. Me dijo sí, me acerqué con la mano, le puse el pulgar sobre la frente y la mano sobre el cráneo superior, le dije, cierra los ojos, por favor, a la cuenta de 3 vas a ir al origen del conflicto que tienes con tu profesora de música. No paraba de hablar del conflicto que tenía con su profesora de música. Y se fue directamente a otra vida donde le estaba haciendo un gran daño. Aquello fue una terapia regresiva, digamos, comprimida de 3 minutos de duración, donde cuando se manifestó le dije, ¿comprendes ahora de dónde viene todo el conflicto que tienes con el alma de tu profesora de música? Le quité la mano, le dije, por favor, abre los ojos. Me dijo que sí y le dije así de broma, ¿me vas a dejar ahora que siga con la charla y no me vas a interrumpir ni un segundo más? Por favor, te lo pido. Todo el mundo se rió, se quedó impactada y yo seguí dando la conferencia. Creo que con esto he contestado, Kiko. Muy bien. Belén Villar nos pregunta si es necesario realizar algún tipo de preparación antes de someterse a una primera regresión. Bueno, yo diría que no y yo diría que sí, pero os voy a decir lo que yo hago. Evidentemente es sí. Si es simplemente por tener la experiencia de una terapia regresiva, no hace falta hacer nada. Pero si lo que se trata es de hacer un trabajo terapéutico, profesional y profundo para resolver cuestiones muy, muy profundas en el alma, yo particularmente, Kiko lo sabe, yo no doy citas directas a nadie. Yo mantengo primero un diálogo, los minutos que sean necesarios, hablamos por teléfono, la persona me cuenta qué le ocurre, yo comprendo qué le sucede, con la mayor honestidad de la que soy capaz. Si veo que la terapia regresiva puede ayudar, se la recomiendo, y si no, no. Y entonces, una vez que sabemos lo que le ocurre, la persona, yo le pido 2 requisitos. Esto es mío, esto es personal de Carlos González, esto no lo hace ningún otro terapeuta, esto es mío, subjetivo y personal. Le pido 2 cosas: que esté segura, absolutamente convencida de que en este momento de su vida necesita una terapia regresiva. Segundo requisito, que esté convencida la persona de que Carlos González Delgado es el profesional adecuado para aplicarse. Si está convencida de estos 2 requisitos, su alma y la mía se han puesto de acuerdo para ir al grano del asunto y trabajar sin perder la energía ni el tiempo y, por supuesto, el dinero. Entonces, cuando estos 2 requisitos se han filtrado, se han superado ya, todavía hay un tercer requisito, y es una entrevista de casi 200 preguntas, donde yo me empapo de la trayectoria de su alma en esta vida, por lo menos en esta vida, intuyo un montón de cosas de vidas pasadas por el tipo de respuesta que me da. Y cuando tengo estudiado su situación, que le dedico aproximadamente 1 hora en soledad antes de verla, entonces cuando le doy la cita, el día de la cita estamos aproximadamente entre 2 horas y media y 3 horas, y consiste la cita en repaso previo de las cuestiones más importantes de la entrevista, cuestionamiento profundo con base kinesiológica y el uso de las varillas radiestésicas de los motivos explícitos de consulta que el paciente me escribe en la entrevista, más los motivos implícitos que yo deduzco de la lectura y del análisis de la misma. De ahí surgen un montón de preguntas que ni el paciente ni yo nunca sabemos cuáles son, se van surgiendo conforme se van contestando las anteriores,
En ese testaje responde la conciencia superior del paciente, no responde la conciencia normal. Aunque quiera mentir, aunque quiera sentir lo contrario, ahí la respuesta es automática, es organísmica, de su conciencia superior. Cuando hemos hecho esto, pasamos a hacer la terapia regresiva. Digo que aproximadamente son 2 horas y media efectiva de trabajo, a veces 3. Todo se lo lleva grabado el paciente en un pendrive que le doy, que le paso para que lo pueda repasar y oírla miles de veces. Aparte de eso, tiene 1 hora de psicoterapia individual online que puede utilizar en los siguientes 6 meses y 2 horas de psicoterapia de clases de apoyo grupal durante 6 meses, 2 horas cada mes. Todo eso está en el pack de servicio que yo ofrezco, es decir, es mi manera de afrontar, de atender a los pacientes la primera vez. La segunda vez, evidentemente, es más sencillo porque ya no necesitan hacer lo que es la entrevista. Creo que con eso le he respondido, Kiko. Óscar, si no tenía conflictos ese alma tan evolucionada, ¿por qué decidió encarnar? No puedo responder a eso, Oscar. No estoy en esa conciencia, no soy ese ser, pero claramente venía a una misión de servicio. Eso no me cabe la menor duda. Ese chico, por lo menos en la única terapia que yo lo hice, no se manifestó nada de conflicto, era puro amor. Y está trabajando para Naciones Unidas en proyectos sociales, en proyectos de desarrollo para países que están muy, muy retrasados, tanto en Latinoamérica como en África. Así que yo imagino, ¿vale? Espero que no sea mucho imaginar, creo que es de sentido común que ha venido a servir y no a otra cosa. Miguel, ¿en el 100% de las regresiones se consigue trasladarse a una vida pasada? No. Calculo que mis pacientes, en función a mi experiencia, ahora rondo el 75 o 80% de mis pacientes, casi siempre aparece una vida pasada. Pero ahora tengo un poquito más de 11 años de rodaje. En los primeros años, un 15, un 20% de mis pacientes les apareció una vida pasada. Yo creo que es cuestión de confianza, de experiencia y de rodaje. Carlos, con esto es todo. No hay más preguntas en ninguno de los chats, tampoco en las redes sociales. Muy bien, pues Kiko, dicen que lo bueno y breve 2 veces bueno. Yo te lo dejo en tus manos. Si quieres concluimos y si hay algo más continuamos, lo que tú me digas. Bueno, vamos a recordar que darás otra conferencia de nuevo en octubre y será en el 17 de octubre, ¿puede ser? Pues me suena, creo que sí, que es el 17 de octubre. Te lo voy a confirmar. El día 16 de octubre, viernes a las 7 de la tarde. 16, vale. La gestación y el alma en la terapia regresiva. Eso, ese es otro tema apasionante porque la gestación es importantísimo, es fundamental. Evidentemente, en una sola regresión no da tiempo a trabajar todos los aspectos conflictivos que pueda tener una persona, pero a veces grandes conflictos que sufre la persona se generan en la gestación. Tener presente que todas las emociones que vive la madre con sus energías correspondientes, con sus tonalidades más oscuras, más claras, con sus colores, es traspasada, literalmente impregnada en el cuerpo conciencial, no solo físico, del feto. Con lo cual a veces la persona arrastra miedos, emociones, energías que no le corresponden, las vive, las cree vivir como propias y no eran de la madre, eran impregnaciones durante el periodo de la gestación. Con lo cual, imaginaros la gran suerte para una persona que venga, tenga un conflicto inconsciente, evidentemente, que le corresponda a la madre y en una sola terapia lo puede soltar, ¿no? Vamos a hablar de eso, es muy, muy interesante este tema. Vamos a realizar una práctica regresiva grupal. No es una regresión propiamente dicha, es una experiencia grupal regresiva. Yo no sé el aforo que nos permitirán, no es lo mismo hacerlo en directo que online, pero me parece que tenías previsto, ¿no, Kiko? También que se haga online, ¿no? Sí, se Con puede lo hacer cual, estupendo. Con lo cual, las presencial y personas que online. nos vean desde casa, desde sus lugares de residencia, pues también
podrán participar de esta experiencia grupal regresiva y experimentar ciertas cosas. Después dedicaremos un ratito a compartir las experiencias y a orientar a las personas, ¿no? Sí quiero aprovechar, Kiko, decir que si una persona está esperándome que yo vaya ahora en octubre a mi primera visita de este curso a Sevilla y quiera hacer una terapia regresiva, por favor, que no espere a 2 días antes, porque mi proceso, como explicaba antes, selectivo, de filtraje, exige que pida la regresión varios días antes, porque hay que dar tiempo a todo el proceso, hay que dar tiempo a realizar la entrevista, que no se puede rellenar como si fuera un cuestionario normal, requiere bastantes horas para rellenarla conciencialmente hablando, supone una introspección muy fuerte, muy profunda en el interior de la persona, y hay personas que se han tirado, no es lo normal, pero se han tirado incluso 1 o 2 días para contestar a esa entrevista, y después yo necesito como mínimo 1 hora para analizarla antes de atenderlo, con lo cual, por favor, que no esperen a 1 día o 2 días antes. Si yo voy a estar en Sevilla, creo, 16, 17, 18 y 19 de octubre, en caso de que haya más demanda, permanecería incluso el 20, pues evidentemente tienen que pedir la consulta con mínimo 1 semana antes, ¿vale? Muy bien, Carlos. Aquí he puesto en el chat todos los datos de contacto, tu página web, tu WhatsApp, para cualquier consulta, para cualquier duda que haya quedado. Y muchísimas gracias, Carlos, esperando recibirte ya el mes que viene. Pues será un placer, Kiko. Iré ahí a Sevilla una vez más. Muchos meses que no voy por Sevilla. Sabes que me encanta la ciudad, que me encanta pasearla. Y nada, iré con tiempo suficiente no solo para trabajar, que me encanta, me lleno de energía, de entusiasmo, de vitalidad cuando atiendo a un paciente y también dando clases. Iré para disfrutar de Sevilla, pasear Sevilla, y eso sí, sigo siendo muy humano, espero no decepcionar a nadie, pero todavía me gusta tomarme una cerveza y una tapa por Sevilla. Así que igual estoy condenando parte de mi alma, pero me encanta tomarme una cerveza sevillana. Claro que sí. Hay que dar también algún hueco a los placeres. Un gran abrazo. Pues Kiko, un gran abrazo para ti, también para tu familia, para toda tu familia de origen y la que habéis creado vosotros también, Sara y tú y los críos que van a venir, esos seres tan preciosos que vienen por ahí, humanos y no humanos. Y nada, bendiciones para ti, para el rincón, para tu rincón, bendiciones para toda Sevilla y para todas las personas que tienen la gran suerte de vivir en esa preciosa ciudad. Muy bien, hasta la próxima. Adiós, Kiko, Gracias a chao. todos por participar.